Acompáñeme a abrir su Biblia en Jueces capítulo 16, versículo 4 al versículo 9. La palabra de Dios dice así: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Acompáñame en una breve oración. Señor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos una vez más ser edificados por medio de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos hables por medio de esta predicación, y Señor, que tú uses esta historia de Sansón para ayudarnos a aprender a no jugar con el pecado. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje el día de hoy es 3 lecciones acerca del pecado. El creyente no debe jugar con el pecado. Una de las cosas que destruye a muchos cristianos hoy en día es que ellos no entienden que no se puede jugar con el pecado. Hay muchos cristianos que piensan: bueno, pastores, que es un pecado chico. Es un pecado que no lastima a nadie más que a mí. Algunos piensan: pastor, cuando yo hago este pecado, solamente peco yo, no lastimo a nadie. Hay aquellos que piensan: bueno, en realidad no es un pecado tan grave. A lo mejor ellos piensan que es una mentira blanca, a lo mejor ellos piensan que no es grave porque nadie lo puede ver, pero la Biblia nos enseña que no se puede jugar con el pecado. Cualquier persona que intente jugar con el pecado siempre termina destruido por su pecado. Había un hombre que se llamaba Dan Brandon, y este hombre decidió comprarse una serpiente pitón. Él amó a esta serpiente pitón africada de roca que estaba tan pequeña que cabía en la mano de este hombre. Dan la amó y la cuidó y la tuvo hasta que creció a tener una longitud de más de 8 pies. Esta era una de las 10 serpientes y 12 tarántulas que él tenía en su casa. Un día, 25 de agosto, su amada mascota se volvió en contra de él. Y la noticia leía: hombre asesinado por su mascota serpiente. De acuerdo con la madre de Brandon, este estaba consciente de la fuerza de su serpiente. Se cuidaba de su serpiente que él le llamó Tiny, pequeña. Y él se cuidaba de esta serpiente más que las otras serpientes, porque él mismo dijo: esta serpiente es muy fuerte, y hasta había dejado de ponérsela alrededor del cuello porque era muy fuerte e impredecible. Dan Brandon pensó que él podía controlar a su mascota serpiente. Hay tantos creyentes el día de hoy que piensan que pueden jugar con el pecado. Piensan que pueden agarrar este pecado, adoptarlo como mascota, criarlo, jugar con él, tenerlo hasta que llega el pecado y los destruye.
No se puede jugar con el pecado. El pecado es más fuerte de lo que tú piensas. El pecado es más engañoso de lo que tú puedes saber. El pecado cobra más caro de lo que tú estás dispuesto a pagar. El creyente no debe jugar con el pecado. La Biblia nos enseña en Jueces, capítulo 16, que hubo un hombre llamado Sansón. Este hombre era un hombre tan lleno de fuerza. Él era un hombre vigoroso, con fuerza supernatural dada de parte de Dios. Sansón fue dotado por Dios con una fuerza tan grande. La Biblia nos enseña que él con sus propias manos mató a un león. La Biblia nos enseña que él con sus propias fuerzas mató a más de 30 filisteos y en una ocasión mató más de 1000 filisteos con la quijada de un buey. Toda su fuerza no fue suficiente para librarlo de las garras del pecado. Mi amigo, no hay hombre tan fuerte que pueda jugar con el pecado. Aún Sansón, siendo el hombre más fuerte de este mundo, perdió la batalla con el pecado. Le pregunto a usted el día de hoy, amigo, ¿está jugando usted con el pecado? Hay un pecado en su vida que usted piensa que puede cometerlo y hacerlo y divertirse y que nada va a pasarle al respecto. Si usted está jugando con el pecado el día de hoy, hoy quiero que usted aprenda 3 lecciones acerca del pecado. La primera lección del pecado el día de hoy es que el pecado es engañoso. Note lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. El pecado es engañoso. La palabra engaño quiere decir hacer creer por medio de acciones o palabras algo que no es verdad. Y el pecado es engañoso. Te quiere hacer creer cosas que no son verdad. El pecado promete diversión, pero paga con consecuencias graves. El pecado te promete un placer, pero es un placer temporal. El pecado te promete diversión, pero esta diversión se acaba cuando pagas las consecuencias por tu pecado. El pecado es engañoso. La Biblia nos enseña que en Jueces capítulo 16, versículo 5, que los que vinieron a engañar a Sansón eran los filisteos. Y dice la palabra, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. Así como Sansón tenía enemigos que buscaban engañarle y destruirle, así el cristiano el día de hoy tiene un enemigo y ese enemigo es Satanás y Satanás busca engañarte. Los enemigos de Sansón querían engañarle para destruirle y robarle el potencial que él tenía para servir a Dios. El cristiano nunca debe olvidar que nosotros tenemos un adversario. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 11 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi amigo, usted y yo tenemos un enemigo y este enemigo es el diablo. No es cualquier enemigo, no es un enemigo amistoso, no es un enemigo amigable, es un enemigo despiadado que ha estado los últimos 6000 años trabajando, buscando y destruyendo cristianos. Mi amigo, su enemigo quiere destruirle. Por eso, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
La palabra de Dios nos enseña que el diablo no busca divertirse contigo. Él no solamente busca desanimarte. Él no busca simplemente que tú destruyas parte de tu vida. Él quiere agarrar tu vida completa, destruir el potencial que tienes para Dios y destruir tu vida. Mi amigo, nunca se te olvide que tenemos un enemigo despiadado. La Biblia nos enseña que este enemigo es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, Satanás le quiere engañar. Satanás le quiere mentir. Él le promete mucho, pero paga poco. Él le promete diversión, pero le da condenación. El diablo le promete fama, pero le da deshonra. No se puede confiar en el diablo. Su enemigo quiere destruirle. Segunda de Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos recuerda que él va tan bajo hasta convertirse en un ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él hasta busca disfrazarse de algo bueno. Muchas veces se disfraza como ángel de luz porque él busca engañar al cristiano y después destruir al cristiano. Satanás simplemente está buscando la oportunidad para agarrar ventaja sobre el creyente. Recuerde lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El cristiano debe estar alerta. El cristiano debe de saber que Satanás está maquinando, buscando la forma, el plan, la estrategia, su debilidad para venir y destruir su vida. El diablo siempre quiere engañar. Siempre fue así desde el principio. Desde Génesis capítulo 3 nosotros vemos cómo Satanás se ha dedicado a engañar a los creyentes, a engañar a aquellos que son parte de la familia de Dios. ¿Recuerda usted lo que Satanás le dijo en el versículo 1 del capítulo 3 a Eva? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe qué intentó hacer Satanás ahí? Él intentó engañarle a Eva, haciéndole dudar la palabra de Dios. Oh, las maquinaciones del diablo son las mismas el día de hoy. Y él busca entrar a tu vida. Él busca venir a tu vida y hacerte dudar de la palabra de Dios. O con que Dios ha dicho. ¿Cuántos creyentes hoy en día engañados por el diablo? ¿Cuántos creyentes el diablo ha engañado que esta no es la palabra infalible de Dios? Tristemente hay cristianos el día de hoy que no creen la Biblia. Hay cristianos el día de hoy que no están satisfechos con lo que la palabra de Dios nos enseña. Dudan de la creación, dudan de la resurrección de Dios, dudan de lo que la palabra de Dios enseña. Y el mundo y el diablo y las doctrinas de demonios han hecho un trabajo terrible haciendo dudar a los cristianos a no creer lo que la palabra de Dios enseña. Recuerdo que he hablado con cristianos que dicen, bueno, a lo mejor la ciencia tiene razón, a lo mejor la Biblia está equivocada, a lo mejor la Biblia no es literal. Mi amigo, el diablo te está engañando. No solamente busca hacerte dudar de la palabra de Dios, pero él busca negar la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 4 de Génesis capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, si comes de este fruto, de cierto morirás. Pero llega Satanás y engaña a Eva y le dice lo que Dios ha dicho no es cierto. Él dijo que vas a morir, pero Dios sabe que no vas
a morir, no moriréis. Ya que el diablo ha engañado a el cristiano a dudar de la palabra de Dios, entonces después puede llevar al cristiano a negar la palabra de Dios. Qué triste es cuando Satanás engaña a un creyente haciéndole negar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña algo y el Satanás dice, no es cierto. La Biblia nos enseña cómo criar a nuestros hijos, pero el mundo enseña, no lo debe ser así. La Biblia nos da cómo debe trabajar el hogar. La posición del hombre en el hogar, la posición de la mujer en el hogar, pero nuestra sociedad guiada por este diablo engañoso nos hace negar lo que la palabra de Dios enseña y engaña a miles de creyentes a vivir como el mundo dice y no como la palabra de Dios dice. No solamente niega la palabra de Dios, pero Satanás te engaña haciendo negar la bondad de Dios. Versículo 5. Note lo que el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que está tratando de hacer el diablo con Eva aquí? Le está diciendo, Dios simplemente no quiere que vivas tu máximo potencial. Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a ser como Él, vas a ser mejor de lo que eres ahora. Dios te está parando de tu potencial. Dios no te está dejando llegar a donde tú puedes llegar. ¿Y a cuántos creyentes el diablo engaña el día de hoy? Que si viven como la Biblia dice, que si hacen lo que la palabra de Dios enseña, que si viven de acuerdo a los preceptos de Dios, que ellos no van a vivir su máximo potencial. Engaña al joven haciéndolo pensar que si vive para Dios se pierde su vida. Engaña al matrimonio a pensar que si ellos hacen el matrimonio a la forma de Dios, están perdiendo su matrimonio. Engaña a los matrimonios el día de hoy haciéndolos pensar que si siguen la palabra de Dios, entonces están echando a perder su matrimonio. Oh, cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos matrimonios el diablo ha engañado de hacerles dudar la bondad de Dios. Mi amigo, estoy aquí para recordarle el día de hoy, Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para ti. Los mandamientos que Dios tiene en su palabra simplemente son para ayudarnos a nosotros y para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dios quiere que tenga gozo. Dios quiere que disfrutes tu juventud. Dios quiere que tengas una vida llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el diablo busca engañarte. O no solamente tu enemigo busca engañarte, pero los pecadores te quieren engañar. Nota lo que Jueces capítulo 16 versículo 5 dice. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. No solamente el diablo te quiere engañar, pero los pecadores también te quieren engañar. Dalila se acercó a Sansón y ella le hizo pensar que amaba a Sansón, hizo pensar que se preocupaba por Sansón, cuando Dalila simplemente estaba jugando y engañando a Sansón. Qué triste es ver que esta perversa mujer jugó con el corazón de este hombre que la amaba. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Usted debe recordar que los pecadores te quieren engañar y la palabra de Dios nos advierte: si los pecadores te quieren engañar, no consientas. A los pecadores tú no le importas.
A ellos no les importa tu futuro, no les importa tu relación con Dios, no les importa cómo va a ser tu matrimonio. A los pecadores no les importa tu familia. Ellos solamente te quieren engañar. Los pecadores no les importa tu vida. Ellos solamente te quieren usar, así como Dalila usó a Sansón para simplemente ganar dinero. Así los pecadores quieren usarnos a nosotros. Es por eso que el creyente debe de estar alerta para cuando aquellos que quieran engañarle, no lo engañen. Tus pecadores no son tus amigos. Hay muchas personas que a estos pecadores le llaman amigos. Y estos amigos te quieren llevar lejos de la voluntad de Dios. Y estos amigos te quieren llevar lejos de servir a Dios. Y déjame recordarte el día de hoy, joven, ellos no son tus amigos. Te quieren engañar. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Aléjate de ellos. Nota lo que dice el versículo 15 del capítulo 1 de Proverbios. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Qué debo hacer cuando los pecadores me quieran engañar? No consientas y aléjate de ellos. El joven debe cuidar a sus amistades. Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que esas no son amistades. Si te aleja de la voluntad de Dios, no es tu amigo. Si te aleja de la iglesia, mi amigo, déjame recordarte el día de hoy, no es tu amigo. Si esa muchacha no te ayuda y te motiva para hacer más para la causa de Dios, no te conviene. Aléjate, no consientas, te quieren engañar. Los pecadores te quieren engañar. No solamente el diablo nos quiere engañar. No solamente los pecadores nos quieren engañar, pero sabes, aún nuestra carne nos quiere engañar. Nota lo que dice el versículo 17 allí en Jueces. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No solamente Sansón fue engañado por sus enemigos, no solamente Sansón fue engañado por Dalila, pero él mismo fue engañado por sus emociones, por sus sentimientos, por su corazón. ¿Sabe usted, mi amigo, que su corazón le puede engañar? Hay aquellos que le dicen: hazle caso a tu corazón. La Biblia nos enseña en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestras emociones, amigo, nos engañan. Si me rindo, algunos piensan estaré mejor. El desánimo te dice: ríndete, no vale la pena seguir adelante. Tus emociones te quieren engañar. La amargura dice: no perdono, me hicieron algo que nunca puedo olvidar. Esas emociones te engañan. Todo lo puedo hacer si yo me someto a la voluntad de Dios. Y así como Él me perdonó a mí, yo puedo perdonar a otros. El enojo dice: si me vengo, voy a estar mejor. La venganza me va a hacer sentir mejor. Mi amigo, la venganza le pertenece a Dios. Nosotros debemos de no deberle a nadie nada más que el amarnos los unos a los otros.
No dejes que tu corazón te engañe. Debemos de controlar nuestras emociones, nuestras pasiones. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Recuerda esto, nuestras pasiones nos engañan. Muchas veces nuestras pasiones y deseos nos engañan. A veces tu pasión por el sexo opuesto te puede engañar. Lo puedes confundir con amor. Y entonces terminamos en un lugar que no debemos terminar. Tu pasión y deseo por el dinero, por la fama, por el reconocimiento de este mundo te puede engañar y llevarte a un lugar al que no debes ir, al que no vas a disfrutar. La pasión por las drogas, el alcohol y las cosas de este mundo te pueden engañar. Tú piensas que eso te va a traer felicidad, pero cuando llega como áspid, como serpiente y te muerde y te destruye, entonces te das cuenta y es demasiado tarde que el pecado y tus pasiones te engañaron. No te dejes engañar. Joven, solo Cristo puede llenar tu alma. Solamente Cristo puede darnos la vida que nosotros debemos vivir. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Dios me conoce, me creó y Él tiene su voluntad buena, agradable y perfecta. Solo debemos de confiar en Dios. No dejes que tu enemigo te engañe. No dejes que los pecadores te engañen. Y no dejes que tus emociones te engañen. Nota lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestros malos deseos nos seducen, nos engañan para hacer lo que no debemos hacer. Y esto nos lleva a cometer el pecado. Mi amigo, no vivas por tus emociones. No vivas guiado por tus pasiones. Vive guiado por la hermosa palabra de Dios. Los pecadores te quieren engañar. El diablo te quiere engañar. Y déjame recordarte el día de hoy. El pecado nunca es lo que pensábamos. El pecado nunca satisface tu alma. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir. El pecado siempre nos lleva más bajo de lo que esperábamos llegar. Y el pecado siempre tiene peores consecuencias de las que esperábamos pagar. No te dejes engañar. Lección número 1. El pecado te quiere engañar. Lección número 2. El pecado te atrapa. Nota lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1000 ciclos de plata. La segunda lección del pecado que nunca debemos olvidar es que el pecado te engaña y después te atrapa, te agarra, te alcanza, te opresa, no deja que huyas y te deja adicto a ese pecado. Es por eso que no podemos jugar con el pecado, porque el pecado es bueno para engañar y después es bueno para atrapar. Al principio el pecado parece inofensivo. Es más, hasta a veces parece divertido. Pero poco a poco te va atrapando hasta que te esclaviza. Y cuando te das cuenta es demasiado tarde. Proverbios capítulo 5, versículo 22 dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Nuestras propias iniquidades nos prenden. Nuestros propios pecados son como lazos que te atrapan y no te dejan ir hacia la voluntad de Dios. El pecado te atrapa.
El pecado te domina. Nota lo que dice el versículo 5 una vez más. ¿Y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos. Ellos querían dominar a este hombre. El pecado te quiere dominar. Proverbios 23:31 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Sabes cuántos pecados te quieren dominar? Tristemente, el día de hoy hay muchos cristianos que su pecado les domina. Alguien los engañó y les dijo: tómate una cerveza. Y luego esa cerveza se convirtió en dos. Y luego ese vicio los atrapó y ahora por más que quieren salir, no lo pueden dejar. ¿Cuántos aquellos fueron engañados y atrapados por el cigarro? ¿Cuántos por una probadita de droga están engañados y atrapados? ¿Cuántos no pueden dejar las perversidades que ven en el celular porque están atrapados en el pecado? No se puede coquetear con el pecado. El pecado te quiere engañar, te quiere atrapar. Sansón poco a poco comenzó a jugar con el pecado. Comenzó a coquetear con el pecado, a esconder el pecado, a pensar: no pasa nada cuando yo cometo pecado. Y las primeras veces se salió con la suya. Oh, pero el pecado sabe cuándo atraparte. Y el pecado te engaña y después te atrapa. Mateo 5:29 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús en este pasaje nos enseña la gravedad de jugar con el pecado. El Señor Jesús nos dice: mi amigo, es mejor perder un miembro de tu cuerpo que a que ese miembro de tu cuerpo esté esclavizado en el pecado. No juegues con el pecado. El pecado te quiere atrapar. No se puede jugar con el pecado. Tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Números 32:23 dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mi amigo, no podemos engañar a Dios. No podemos esconder el pecado de Dios. El pecado te va a atrapar y el pecado te destruye. Lucas capítulo 2, versículo 2: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Dios conoce nuestros pecados y tarde o temprano salen a la luz. Nunca se te olvide lo que Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Somos buenos a engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos pensar que el pecado no es grave, que podemos coquetear con el pecado. A veces hasta pensar que Dios ni siquiera se acuerda o ve nuestro pecado. Pensamos que si lo hacemos en la oscuridad estamos bien. Pensamos que si engañamos al pastor entonces no pasa nada. Pero mi amigo, te recuerdo el día de hoy: Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu pecado. Y la palabra de Dios nos recuerda el día de hoy: el pecado te engaña y el pecado te atrapa. Por último, quiero que note: el pecado te destruye. Jueces capítulo 16, versículo 18 dice así: viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos.
diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Recuerde bien esta lección, mi amigo. El pecado te engaña, después el pecado te atrapa, pero al final siempre el pecado te destruye. Oh, Sansón pensó que podía jugar con el pecado, que podía coquetear con el pecado, que nada le pasaría, que iba a ser como las otras veces, que nada había pasado. Pero el pecado le engañó, el pecado le atrapó, y cuando se dio cuenta, el pecado le destruyó. Oh, mi amigo, Sansón lo perdió todo. Fue inutilizado. Fue reducido a pedazos. El hombre más fuerte de este mundo, engañado, atrapado para ser destruido. Sansón se dio cuenta de que no importa qué tan fuerte seas, no importa cuántos talentos tengas o qué tan cerca estuviste de Dios en un momento, no importa qué posición tengas, no importa cuántos talentos y poder tú tengas. Cuando juegas con el pecado y permites y escondes el pecado y dejas que te engañe y te atrape, tarde o temprano tu pecado te destruirá. Mi amigo, no juegues con el pecado. Sansón perdió su comunión con Dios. Nota el versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo primero que el pecado hace para empezar a destruir tu vida es apartarte y separarte y romper tu comunión con Dios. Miqueas 3:4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Mi amigo, el pecado siempre rompe tu relación. Mi amigo, el pecado siempre rompe tu relación con Dios. Dios se apartó de Sansón. Y lo más triste es que Sansón estaba tan acostumbrado a estar lejos de Dios que no se dio cuenta. Versículo 20 nos recuerda: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón provenía de Dios. La mano de Dios no se ha cortado. Él todavía podía darle fuerza. La fuerza no consistía en su cabello, pero la fuerza consistía en que Dios se la daba a él. Y cuando Dios nos deja, entonces perdemos la habilidad de servirle a él. Dios no puede usarnos muchas veces por causa de nuestro pecado. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Perdió Sansón su fuerza por perder su comunión con Dios. Mi amigo, si usted es un varón de Dios, recuerde que su poder viene de Él para actuar por medio de la predicación.
Nosotros no podemos sin Dios. Separados de Él, nada podéis hacer. Qué triste es ver que Sansón había perdido la comunión y la bendición de Dios y la presencia de Dios y ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cuántos cristianos el día de hoy están jugando con el pecado y ni se han dado cuenta que Dios ya no está con ellos? Qué triste es leer Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Recuerde, mi amigo, que la paciencia de Dios tiene un límite. A lo mejor usted está jugando con el pecado el día de hoy. Y el pecado te está engañando diciendo, lo hiciste una vez, no pasa nada. Mira, hazlo otra vez, vas a estar bien. Y tú piensas que puedes seguir coqueteando y jugando con el pecado porque nada ha pasado el día de hoy. Mi amigo, el pecado te está engañando. Tarde o temprano te atrapa. Y muchas veces cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Y el pecado te destruye. Si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy arrepiéntete de tu pecado y acércate a Dios. Renueva esa comunión con Dios. No solamente Sansón perdió su comunión con Dios, pero la Biblia nos enseña que él perdió su fuerza. Fue tomado cautivo y perdió su dignidad. Note lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Su pecado lo dejó ciego. Sansón estaba tan engañado, tan atrapado, que su pecado lo llevó a que le quitaran sus ojos y destruyó su potencial. No solamente le quitaron los ojos, pero lo humillaron. Versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. El hombre más fuerte del mundo se convirtió en un bufón por causa de jugar con el pecado. ¿Cuántos creyentes con tanto potencial el día de hoy son bufones del diablo y de sus enemigos? ¿Cuántos cristianos el día de hoy son bufones de Satanás y sus huestes malignas porque pensaron que podían jugar con el pecado? Después fueron atrapados por el pecado y finalmente hoy en día viven destruidos y humillados por el pecado. Sansón finalmente en su vida perdió su vida tratando de hacer algo para Dios. Jueces capítulo 16, versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón no pudo hacer las grandes cosas
que Dios tenía para él. Sansón tenía un gran potencial para hacer grandes cosas para Dios. Sin embargo, su pecado le robó su potencial para hacer lo que Dios quería que él hiciera. A Sansón le dolió perder su vista. A Sansón le dolió perder su fuerza. Estoy seguro que a Sansón le dolió que sus enemigos se burlaran de él. Se imagina el dolor que él sintió cuando Dalila lo engañó. Pero ¿sabe qué es lo que más le dolió a Sansón? Que él perdió su potencial para ser usado por Dios. Él hizo más en su muerte de lo que hizo en su vida, porque mientras estaba en vida se la pasó jugando con el pecado. Finalmente perdió su vida. Y la Biblia nos enseña cómo esta fue una vida destruida por el pecado. Esta trágica historia debe recordarnos que no se puede jugar con el pecado. No se puede coquetear con el pecado. No importa qué tan pequeño parezca el día de hoy. Si usted juega con el pecado te engaña, el pecado te atrapa y tarde o temprano el pecado te destruye. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy con gran potencial para hacer grandes cosas para Dios, que están jugando con el pecado? ¿Qué piensan que pueden dominar el pecado? Mi amigo, no juegues con el pecado. El pecado te engaña, te atrapa y te destruye.